Buenas compañeros, hoy vamos a seguir hablando un poco de las melaninas y sobre todo de la serie Isabela, ¿vale? A raíz de una conversación que he tenido con Jesús de Aviario JB, hemos estado hablando de, bueno, de qué diferencia podría haber entre un Bruno y un Isabela y qué puede haber en los timbrados, en fin. Y como consecuencia, pues vamos, como resultado, digo, pues vamos a intentar profundizar un poco, desde mi punto de vista, en las melaninas clásicas y concretamente vamos a ver la mutación Isabela y qué es realmente, ¿vale? O qué se piensa, cuál es la teoría actual de dónde sale la mutación Isabela. Bueno, vamos a empezar por lo que es el canario silvestre, ¿vale? El canario silvestre tiene dos tipos de melaninas, ¿vale? Tiene una que se llama eumelanina y otra que se llama feomelanina. Muy bien. ¿Cómo se distribuyen estas melaninas realmente en una pluma, ¿no? Yo, vamos a intentar hacer un, un esquema de una pluma, ¿vale? Más o menos. ¿Vale? Entonces, ¿dónde en la pluma, dónde se distribuyen? Porque esto es lo que más nos interesa a la hora de valorar la serie melánica, ¿no? Eh, la eumelanina se deposita de manera concentrada cerca del raquis de la pluma, ¿vale? Esto sería la EU, ¿vale? Mientras que la feomelanina se distribuye a lo largo de toda la pluma, ¿vale? Son como unos puntitos de un tono marrón, de un tono avellana, ¿vale? Y se distribuye de esta manera, ¿vale? Entonces esto sería melanina. La eumelanina tiene como dos estados. Realmente no es que existan dos eumelaninas, pero el pájaro la deposita en el canal ancestral, se deposita, podemos decirlo, como en dos tonalidades, ¿vale? Entonces está por un lado la negra y la marrón. Esto es muy importante para entender después las distintas series melánicas, ¿vale? Por lo tanto, en un pájaro ancestral, en un canario silvestre, el canario silvestre tiene una tonalidad gris, grisácea, porque es la conjunción visual de un negro y un marrón, ¿vale? Y como lipocromo, es decir, el lipocromo en la pluma, el lipocromo realmente, ¿cómo lo podríamos explicar? Vamos a suponer que es amarillo, ¿vale? Y entonces el hipocromo está por todo, realmente también está por toda la pluma, que es el color de base, podríamos decir, ¿vale? Tienen otra composición, no tiene nada que ver un pigmento con el otro, es decir, las melaninas son un tipo de pigmento y el hipocromo es otro totalmente distinto, con vías de síntesis totalmente distintas. Pero se distribuyen de esta manera en la pluma, ¿no? Para que, un poco para que sepamos lipo, lipo de grasa. ¿Qué pasa? Pues el canario ancestral se ve de una tonalidad gris verdosa, ¿vale? ¿Por qué?
porque hemos dicho que el negro y el marrón no dan un negro, dan una especie de gris, pero no un gris plomo, no un gris, no un gris, mm, vamos a decirlo así, continuo y claro, gris. ¿Por qué? Porque la feomelamina se distribuye por las mismas zonas también que el lipocromo. Y lo que hace es que ese amarillo del lipocromo, con la feomelanina encima, da una tonalidad verdosa, por eso vemos el verde. Y el verde realmente no existe como tal, sino que es la combinación de un lipocromo amarillo con la feomelamina distribuida homogéneamente. ¿Vale? Entonces eso da un tono verdoso que, junto con el efecto de la homelamina, pues da ese pájaro que por zonas son verdosas, por zonas son grisáceas, entre en el diseño que se ve en el dorso o en los flancos, pues se ven que hay entre las plumas se ve como ese verdoso, ¿vale? Pues de ahí viene este color, de la conjunción de estos pigmentos, ¿vale? Muy bien. Mm, ¿Cómo aparecen las distintas series? ¿Vale? ¿Cómo aparece el negro? Lo que hoy en día se llama negro, realmente no es el ancestral, según mi entender, ¿vale? Estamos hablando de canarios de color, ¿vale? Cuando se habla en canarios de color de la serie negra, realmente no se habla del negro ancestral, porque el negro ancestral tiene negro y marrón, ¿vale? Esos pájaros que se ven con esos diseños negros, tremendamente negros, es porque tiene una mutación donde ha desaparecido el marrón de la melanina, entre otros factores. Pero principalmente ha desaparecido el marrón, ¿vale? Entonces, si desaparece el marrón, pues tenemos la serie negra. ¿Qué pasa si en vez si la mutación no se desaparece el marrón, sino lo que hace desaparecer es el negro de la eumelanina? Pues entonces en ese caso tendríamos la serie bruna, la serie Bruno, ¿vale? Después hay otra mutación que lo que afecta más es a cómo se concentra y cómo se distribuye la melanina, ¿vale? Que es el ágata, que sería la siguiente serie. ¿Qué es lo que hace el ágata? El ágata lo que hace es que concentra más en el raquis, concentra más en el raquis la eumelanina. El raquis es el centro el, el eje de la pluma. Debería pintar por aquí. Entonces, ¿qué hace el ágata? El ágata lo que hace es que reduce la distribución de la melanina y la aproxima más al raquis, ¿vale? Entonces, esto realmente sería más cortito, ¿vale? Sería más fina y menos distribuida a lo largo del eje del raquis, ¿vale? Y eso sería la serie ágata. Estas mutaciones también afectan de alguna manera a la feomelanina, ¿vale? Em, mm, Sobre todo, por ejemplo, la serie Agatha lo que hace es disminuirla bastante, ¿vale? ¿Y dónde está la serie Isabela? ¿Qué pasa con la serie Isabela? La serie Isabela, a efectos prácticos, es como una serie Agatha, exactamente igual que la serie Agatha, lo único que la eumelanina no es negra, sino que la eumelanina es marrón, ¿vale? Sí, podríamos decir que es un marrón, no sé, este marrón, pues sería este marrón,
finito, ¿vale? Entonces, ¿qué hace, qué aspecto le da? Pues el mismo que una gata, pero también, es decir, al haberse reducido la feomelamina, pues permite que el lipocromo resalte más. Entonces, un pájaro Isabela, de la serie Isabela, es un pájaro más claro, con más luz en el color que un pájaro Bruno. Bruno es un pájaro más apagado, ¿vale? Porque la feomelamina sigue estando ahí en toda su intensidad, ¿vale? Con lo cual, esa feomelamina que se deposita encima del lipocromo hace que no le deje aparecer con esa claridad que sí aparece en el ágata y por consiguiente también aparece en la serie Isabela, ¿vale? Entonces, es evidente que en pájaros de color la serie ágata y la serie bruna son totalmente distintas, ¿vale? Son totalmente distintas. Podríamos decir que es igual de diferente para unos expertos o más que expertos, un ojo trabajado o enseñado, que la serie negra y la serie ágata, ¿vale? Bueno, vamos a explicar eh, de dónde, cómo se produce la, la mutación Isabela. Bueno, antes de nada, es decir, ¿qué pasa? Pues claro, estaba hablando de los pájaros de los pájaros de color. Se han seleccionado por su color. ¿Qué pasó con los timbrados, los pájaros, sí, los timbrados en general, o pájaros como la raza española, que se, realmente lo que importa es la forma y en este caso en los de canto lo que importa es el canto? Pues que no se ha hecho esa selección ni los criadores tienen el conocimiento del color que, que tienen los grupos de canarios de color, ¿vale? Entonces, lo que se ve en un timbrado, pues a veces no es ni un Bruno bueno, ni un Isabela bueno, ¿sabes? Entonces ahí, pues más difícil realmente, como comenta Jesús en su canal, realmente es más difícil saber si es Bruno o es Isabela porque no se han trabajado por ese color, ¿vale? Pero bueno, como en este caso estamos hablando de color, tendremos que marcar el marco dentro de los pájaros de color, ¿vale? Pero que sepamos eso, que pasarlo al timbrado, pues tenemos esa dificultad, que no se han seleccionado porque ni era el interés, ni había conocimiento para hacer selecciones por color y ir mejorando esa serie, ¿no? Entonces, pues, son muy intermedias, podríamos decir. Bueno, vamos a hablar de la genética. Vamos a hablar de la genética. Vamos a ver. Todas las mutaciones de la serie melánica son ligadas al sexo, ¿vale? Y tienen una dominancia. Tienen una dominancia. El negro domina sobre el bruno domina sobre el ágata y el ágata domina sobre el Isabela, ¿vale? Esto es interesante a la hora de ver los fenotipos, ¿vale? Esto por un lado. Eh, y todos son ligados al sexo, ¿vale? Las tres mutaciones son ligadas al sexo. Eso significa que están en el cromosoma sexual, ¿vale? Entonces, vamos a ver un cruce cualquiera, ¿vale? Bueno, también deciros que a veces cuando se habla de la palabra oxidación, hablando del color, ¿vale? Oxidación se refiere a intensidad, ¿vale? Del pigmento. Es decir, un negro muy oxidado significa un negro muy negro, muy intenso, ¿vale?
y un marrón muy oxidado significa un marrón muy intenso. ¿Vale? Y por otro lado está la dilución o la reducción, que esa se entiende más, ¿vale? Donde la dilución mm, está relacionada con el ágata y el Isabela, mientras que la oxidación, pues con el negro y con el bruno, ¿vale? Más cosas. Bueno, lo que decíamos. Vamos a irnos a un cruce, ¿vale? A un cruce cualquiera. Vamos a suponer que tenemos un macho, fijaros, un macho que va a ser, en un cromosoma tiene Bruno, la B minúscula, y en el otro cromosoma tiene Ágata, por ejemplo, ¿vale? Y fenotípicamente ese pájaro es Bruno, y es igual de Bruno que otro Bruno, ¿vale? Porque hemos dicho que el Bruno domina sobre la Ágata, por lo tanto, fenotípicamente es Bruno, lo que sí es portador de Ágata. Perdón, 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 perdón. Nada, lo que he puesto ahí es un pájaro mm, negro, es decir, con fenotipo negro, que es portador de Bruno y portador de Ágata, ¿vale? Ahora a ver si estabais atentos, ¿vale? Para que fuese Bruno, tendría que tener Bruno en los dos Z, ¿vale? Tiene que estar el Bruno en homocigosis. Mientras que este pájaro simplemente es un portador de Ágata y un portador de Bruno, ¿vale? Y si lo cruzáramos con una hembra ágata, por ejemplo, ¿vale? Es decir, ese pájaro, el macho no tendría, aparentemente no tendría ningún efecto y la hembra sí sería ágata porque solamente tiene un Z. Ese pájaro nos daría esta descendencia, nos daría esta descendencia. Aquí tendríamos un 50% de machos igual que el padre, es decir, serían clásicos no mutados, clásicos pero con portador de Bruno y de Ágata. Ya tendríamos un 50% de machos Ágata, 50% de hembras Bruna y un 50% de hembras Ágatas. ¿Vale? Esto es interesante porque, bueno, y yo qué sé, y podríamos decir, bueno, ¿y cómo has podido conseguir este primer pájaro? ¿No? Que fuese portador de Bruno y portador de Ágata. Bueno, pues ese pájaro se podría conseguir a través del cruce de un pájaro Bruno, un macho Bruno, por una hembra de Ágata. ¿Vale? Si hago eso, todos los pájaros que me salen, todos los machos que me salen, tienen esa característica. Todos los machos serían portadores de Bruno y Ágata, con lo cual lo tengo claro, que es portador de Ágata y de Bruno, y las hembras serían todas brunas. ¿Vale? Lo importante de tener claro la descendencia, cómo se hace la descendencia, y no aprenderse nada de memoria, ¿vale? Porque los porcentajes, pues depende de lo que pongamos en juego, ¿no? No hay por qué sabérselo de memoria. Bueno, ¿qué pasó hasta aquí teníamos la serie Bruna y la serie Agatha, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó una vez? Sí, hubo una vez que pasó lo siguiente. Vámonos a nivel del cromosoma, de los cromosomas, ¿vale? Del cromosoma sexual. Resulta que si esto es un cromosoma del padre, por ejemplo, y este es el cromosoma de la madre, ese pájaro que habíamos dicho que era ZB, ZA, resulta que el B, el Bruno lo tiene ahí, por ejemplo, ¿no?
Resulta que el, vamos a ponerlo así un poquillo más gordo. El ágata lo tiene ahí. No están, no están en el mismo gen, no están en el mismo gen, pero están muy, muy próximos, muy próximos. ¿Qué repercusión tiene que estén muy próximos? Pues la repercusión es que cuando se produzca crossing-over, cuando se produzca entrelazamiento, pues, entre cruzamientos, ¿vale? De estos dos cromosomas, cuando vayan a formar gametos, es muy difícil, es muy difícil que se separen. Es decir, se van a transmitir como un bloque. ¿Por qué? Porque el crossing over no se va a dar entre ellos, porque están muy próximos. Es muy difícil que corte el crossing over en ese punto, ¿vale? Porque está muy cerca. Entonces, eso, alguna vez lo hemos escuchado en algún vídeo, esa manera de heredarse se llama, o esa porción se llama un haplotipo. Cuando escuché la palabra haplotipo, es simplemente pues una serie de genes que están muy próximos que se transmiten como bloque. No se pueden, no se separan, ¿vale? Entonces ahí, por ejemplo, Pedro de Avia Llosano busca pues relaciones que pueda haber entre el canto o entre distintos aspectos del canto y la morfología visual del pájaro, el fenotipo visual del pájaro, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea, ¿no? Es decir, como eso generalmente o en la mayoría de los casos no se puede separar, se va siempre lo diré, se va siempre a heredar en bloque, pues imaginemos, ¿no? Si yo tengo mucha experiencia y veo que los pájaros míos que cantan de una manera muy lenta, ¿vale? Vamos a poner una cosa, ¿no? Pues tienen las uñas muy largas o los dedos muy grandes, se supone que tienen los dedos muy grandes. Pues entonces, y yo veo que eso se repite, pues puedo llegar a la conclusión de que, de que la longitud del dedo está en el mismo haplotipo que la facultad de cantar, de ese cante lento, ¿vale? Y entonces podré seleccionar pájaros y hembras que tengan el dedo largo, los dedos largos, porque sé que su genética de canto lento está relacionado con eso, por poner un ejemplo, ¿vale? Que me he inventado, ¿eh? Eso, ya cada uno con su experiencia, pues sabrá. Pero el concepto genético es este, ¿vale? Que os estoy comentando. Entonces, pero una vez pasó lo siguiente, es decir, cuando se dio la meiosis, cuando estos cromosomas se dividieron para generar gametos, resulta que pasó lo siguiente. Este primero se dividió en dos cromátidas, donde esto es B, esto es B, B, B. Y el otro también se dividió en dos cromátidas. Aquí tenía la y aquí tenía la. Hubo un, hubo una vez que el crossing over sí afectó cuando se tocaron, cuando, cuando, cuando estas dos cromátidas se tocaron, ¿vale? El resultado, el resultado fue que nos encontramos una cromátida con el B, una cromátida ancestral, otra cromátida que se trajo el B y el A, se trajo el Bruno y el Ágata, y otra cromátida que como no tiene crucinovio se quedó con el A, ¿vale? Y dio la casualidad,
dio la casualidad que esta cromátida, esta, que tiene en el mismo cromosoma el Bruno y el Ágata, esa se combinó con un Z, es decir, este ZBA se combinó con una W, se combinó con una W. ¿Y qué apareció aquí? ¿Qué apareció? Pues esta fue la primera hembra Isabela. Según esta teoría, que es la más reciente de cómo sale. ¿Vale? Yo tengo mi duda, ¿vale? Al respecto. ¿Por qué? Todo esto es lo que dice esta teoría, ¿vale? Pero aquí pasa algo que también se tiene, lo he dicho antes, hay como una dominancia, ¿vale? Y hay una dominancia entre el Ágata, perdón, entre el Bruno y el Ágata. Sí, no se debería ver el Ágata. Por lo tanto, realmente esa hembra debería ser Bruna, porque el Bruno hemos dicho antes que dominaba el Ágata, ¿vale? Pero da la casualidad que ese Z no es la combinación como veíamos aquí de dos cromosomas, sino que es el mismo cromosoma. Y eso produce que la síntesis de los pigmentos pues sea distinta y ya no haya esa dominancia, ¿vale? Sino simplemente que el pájaro muestra un aspecto como el ágata, pero en una es decir, hay un pigmento que es el bruno y sobre el bruno ha actuado el ágata. En vez de actuar sobre el negro, que era lo clásico, pues ha actuado sobre el bruno y ha dado pues ese pájaro, esa primera hembra Isabela. ¿Vale? Si ese cromosoma se hubiera cruzado con otro Z, ¿vale? Pues esa combinación se hubiera quedado eh, recesiva, no lo hubiéramos visto y hubiera pasado desapercibida al criador. ¿Vale? Pero en el momento que el criador encontró esta hembra, ¿vale? Ya sabía que esto se podía dar. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando esta hembra Isabela la cruzamos, por ejemplo, a eso, pues vamos a cruzarla con un canario bruno, ¿vale? A ver qué nos da. Vamos a ver qué nos da. Si yo esa Isabela, esa hembra Isabela, que la vamos a representar como BA, la cruzo con un macho bruno, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué nos daría? Nos daría, ¿lo ven? Nos daría lo mismo, ¿vale? Y nos daría hembras brunas. Y los machos, que serían todos iguales, ¿qué es lo que presentan? ¿Vale? Esos machos presentan un bruno y una gata en ese cromosoma. Y en el otro cromosoma, un bruno. En este caso, sí en los dos cromosomas está el bruno. Por tanto, este pájaro sí sería bruno, sería un macho bruno, portador de, ¿de qué? ¿De Ágata? No, de Isabela. Realmente sería portador de Isabela, ¿vale? Porque están en el mismo cromosoma el Bruno y el Ágata, ¿vale? Y no existe, mm,
No existe, yo creo que no existe un pájaro bruno portador de ágata. Eso creo que no existe, según esta teoría. Si yo no podría encontrar un ágata, ¿vale? Porque si es en una hembra, sería Isabela. Y si es en un macho, realmente el macho es Bruno, pero ese ágata que porta no lo porta de manera no está aislado, sino que está en el mismo cromosoma que un Bruno. Entonces, Bruno en el mismo cromosoma con ágata no es ágata, es Isabela. ¿Vale? Entonces, cuando hicieron este cruce, no tuvieron pájaro Isabela, no los tuvieron, no, no machos Isabela, no, no, cómo se llegó a un macho, cómo se llegó a un macho Isabela? Pues, pues está claro, ¿no? Si cruzamos cualquiera de estos machos con su madre, ahí obtendríamos machos Isabela. Es decir, si yo tengo un Z, BA y un Z, B, lo cruzo con una hembra Isabela, ¿vale? Pues está claro que aquí hay unos machos que van a ser Isabela, aquí unos machos que van a ser Brunos, portador de Isabela, y las hembras, pues va a haber hembras Isabela y va a haber hembras Brunas. Espero que vayáis entendiendo por lo menos lo que voy diciendo, el desarrollo. Ya algunos estarán más de acuerdo o menos de acuerdo, pero sí, así fue como se obtuvo el macho, primer, primer macho Isabela. Y ahora la pregunta es, ¿pero qué pasa, tío? Entonces, qué difícil es obtener un pájaro Isabela, ¿no? Entonces, todo lo que debe haber debe ser Bruno, porque es muy difícil obtener un pájaro Isabela. No, no, no. Es exactamente igual que un pájaro ágata o un pájaro Bruno. Es decir, ¿por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa? Que ese cromosoma rarísimas veces se rompe. Es decir, esto que hay ahí, se transmite genéticamente como un haplotipo, es decir, como un bloque, como un conjunto. Por lo tanto, el Isabela se transmite a partir de haber obtenido ejemplares Isabela, ya se transmiten como una mutación ordinaria, porque no se van a separar. Es muy difícil que el crossing over toque entre esos dos genes, porque, repito, están muy próximos. Entonces, en el momento que tú tienes un macho Isabela, en el momento que tú tienes un macho Isabela sí, un macho Isabela, por ejemplo, y lo cruzas con una hembra clásica, ¿vale? Con una hembra clásica, ¿qué te va a dar? Pues te va a dar Z, vamos a ponerle más, que no tiene nada, en macho y en hembras. Y en hembras. Y todas las hembras son Isabela y los machos son portadores de Isabela, como si fuesen portadores de Bruno o portadores de Ágata. A partir de aquí ya se obtienen de la misma manera, con la misma frecuencia, de la misma manera, de la misma forma que si fuera una mutación clásica, ¿vale? Que solo afectar a un gen. En este caso afectó a dos genes, pero como están muy próximos, esto se da rarísimas veces y se dio en algún criadero que fue capaz de aislarla y de trabajarla, ¿vale? Pues
Así de fácil se obtiene el Isabela. ¿Vale? Es decir, ya una vez que tiene que el Isabela está formulado, su herencia es como cualquier otra de las mutaciones. Por lo tanto, en un canario timbrado, pues se puede tener la misma frecuencia o la misma, eh, pueden aparecer igual Brunos como Isabela. Sí, no es mucho más difícil el Isabela porque sean dos mutaciones, que en su origen fueron dos mutaciones. Sí, en su origen fueron dos mutaciones, pero ya están consolidadas como un haplotipo que se transmite como un bloque. Por lo tanto, a efectos prácticos funciona como si estuviera solo en un gen, podríamos decir. ¿Vale? Muy bien. Pues alguna cosilla más para terminar. Pues eh, simplemente quizá diferenciar un poco lo que es la feomelanina de lo que es la categoría nevado. ¿Vale? Y a veces hay cierta duda con esto. Esto sería el plumón, ¿vale? Su plumaje, que no se ve, o sea, la pluma, vamos a suponer esta pluma, ¿vale? ¿Qué hemos dicho? La feomelanina generalmente está distribuido por toda la pluma, ¿vale? Pero ¿qué pasa? La melanina, si la pluma es muy larga, ¿vale? No llega, no llega el pigmento, no llega a la punta, ¿vale? La punta se queda sin, sin, sin pigmento, sin pigmento el hipocromo y sin pigmento mmm, de la melanina, ¿vale? Entonces, esa escarchadura que se ve, que produce, no tiene nada que ver con la feomelanina, ¿vale? No tiene absolutamente nada que ver, pero hay veces que he visto sitios donde confunden un poco los dos conceptos. Es decir, esta parte se quedaría sin pigmentar y eso lo que le da ese efecto, ¿vale? En todas las plumas de una escarchadura de lo que es el nevado, la categoría nevado. Mientras que el intenso, la pluma es más pequeña y tanto el lipocromo como la melanina llegan hasta la punta de la pluma, con lo cual se elimina ese efecto. ¿Vale? Pues poco más deciros, compañeros. En fin, si sale otro tema, pues ya lo iremos viendo. Venga, saludos.